Parece que la cantidad de asistentes está como un poco estable, entonces si les parece vamos a dar comienzo al webinar. Buenos días a todos, muchísimas gracias por participar de este webinar. Mi nombre es Lucía González, soy investigadora en Cetacua y hoy vamos a hablar de fertilizantes alternativos en el contexto del proyecto Fairplay. ¿Se me escucha bien? Creo que sí. Vale, pues para comentarles un poco la organización del webinar, se va a dividir en dos bloques. Primeramente, desde Cetacua vamos a presentar el proyecto Fairplay, explicar un poco de qué va y qué avances se han hecho hasta el momento en él. Y luego tenemos la oportunidad de escuchar a 3 expertos en fertilizantes alternativos que nos van a hablar de 2 fertilizantes en particular, como son la estruvista y el compost, y también tendremos otra ponencia que nos dará una visión un poco más de mercado de los fertilizantes alternativos. Al final de las presentaciones tendremos un espacio de diálogo para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran y poder interactuar. Agradecemos que tengan las cámaras y los micrófonos apagados y si les surgen dudas durante las presentaciones las pueden ir escribiendo en el chat, que luego nosotros las ordenaremos y en el momento final las compartiremos, o si no, al final del todo pueden abrir el micrófono o levantar la mano y preguntar. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto Fairplay entonces? Para empezar vamos a hacer un poco de contexto sobre fertilizantes en la Unión Europea. Es importante, sabemos que los fertilizantes son muy importantes para la productividad del suelo y para poder alimentar la creciente población mundial, ¿verdad? Hoy en día los fertilizantes más utilizados son los fertilizantes convencionales. Más del 75% de los fertilizantes utilizados son de este tipo. Estos fertilizantes tienen altas cantidades de nutrientes que son liberadas de manera muy rápida, lo que genera muy buenos rendimientos de cultivo, pero como contraparte, esta cantidad de nutrientes no es posible asimilarla totalmente por los cultivos, por la vegetación, entonces se filtra al suelo. Esto termina llegando a los cuerpos de agua, donde se puede producir el famoso proceso de eutrofización, que ¿qué es? Es cuando debido a la carga excesiva de nutrientes se genera un crecimiento muy descontrolado de algas, de vegetación, que bloquea el oxígeno en el agua, y esto afecta a las especies acuáticas que se encuentran en él, pudiendo llevar a su muerte. Adicionalmente, también la Unión Europea es muy dependiente de la importación de fertilizantes. Sobre todo hay gran cantidad que viene desde Rusia, que como todos sabemos está en un contexto un poco delicado. Estos fertilizantes convencionales se producen a partir de fuentes finitas y no renovables, como son ciertos minerales, y se transforman en procesos productivos muy intensivos. De hecho, la producción de fertilizantes representa el 1,2% del consumo de energía del mundo, lo cual es muy, muy, muy grande. Por todo esto, la adopción de fertilizantes alternativos es crucial para que podamos lograr una agricultura más sostenible en Europa y también que Europa pueda ser más independiente de la importación de fertilizantes y ayudar a preservar el medio natural sin afectar los rendimientos de cultivo. En este contexto, el Fairplay, el proyecto Fairplay pretende facilitar la adopción de los fertilizantes difundiendo su potencialidad, sus características e indicando cómo pueden ser aplicados. Todo esto, como decía, para poder cumplir y ayudar a colaborar con los objetivos de la Unión Europea en términos de agricultura más sostenible, circularidad y mejora en general de los ecosistemas. El proyecto Fairplay se encuentra bajo la convocatoria Horizonte Europa, es un proyecto de 2 años y medio de duración que empezó en septiembre del 2022 y que tiene un presupuesto de 2 millones de euros. Participamos de él 12 socios, que somos de 5 países europeos, tenemos una diversidad muy grande de colaboradores, que implican centros del conocimiento, asociaciones de agrónomos, productores de fertilizantes, clústeres empresariales y consultoras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer y pretendemos hacer? Identificar y evaluar fertilizantes alternativos que se fabrican a partir de materias primas secundarias, y por materias primas secundarias nosotros entendemos
residuos o subproductos que pueden ser, por ejemplo, el estiércol, los de depuradora, residuos de la industria alimentaria, residuos de poda, que mediante una transformación, recuperación y o reciclaje se convierten en estos fertilizantes alternativos. Entonces, queremos promover su producción y su uso a gran escala. Alguna característica muy particular, muy pequeña de los fertilizantes, de estos fertilizantes, es que, a diferencia de los convencionales, son fertilizantes de liberación lenta. Entonces, sin afectar el rendimiento de la cosecha, cuando son aplicados correctamente, ayudan a la protección del suelo y del agua, del enriquecimiento de nutrientes, sin afectar al productor y a su desempeño. ¿Qué es lo que vamos a hacer paso a paso y en qué es lo que estamos trabajando? Primeramente, recopilamos información sobre las cadenas de valor que existen hoy en día en Europa que conllevan a la generación de estos fertilizantes alternativos. A través de la aplicación de una metodología que mi compañera Tamara explicará a continuación, seleccionamos las más prometedoras. De estas más prometedoras vamos a evaluar su impacto medioambiental, su impacto económico y su impacto social, también su viabilidad técnica y sus posibilidades de implantación en el mercado. ¿Para qué? Porque para nosotros en el proyecto es muy importante la colaboración con las partes interesadas, como son muchos de ustedes, productores de fertilizantes alternativos, usuarios finales. Entonces nuestra idea es poder tomar toda esta información que vamos a recopilar y trasladarla a ustedes para que ustedes puedan entender y conocer realmente el potencial que estos fertilizantes tienen. También toda esta información nos va a ayudar a presentarla, por ejemplo, a lo que es la Comisión Europea y a grupos de interés más a nivel político, para que entiendan que las legislaciones se tienen que adaptar para fomentar el uso de estos fertilizantes y por qué son igual de buenos que un fertilizante convencional. A continuación, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Tamara Casero, que también es investigadora en CETACUA, y quien nos va a presentar los avances hasta el momento que hemos realizado en el FATLAB. Tamara, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lucía. Buenos días a todos. Entonces, os voy a presentar cuáles serían esos fertilizantes alternativos que nosotros detectamos en el proyecto Fairplay como más relevantes o más prometedores, tanto a nivel español como a nivel europeo. Bien, entonces, ¿cómo se realizó la selección? ¿Cómo llegamos nosotros a esos fertilizantes alternativos más prometedores? Pues aplicando una metodología propia que se desarrolló en el proyecto, como comentó anteriormente mi compañera Lucía. ¿Qué hicimos? En primer lugar, se identificaron los fertilizantes existentes a partir de 7 materias primas secundarias abundantes, como son el agua residual, tanto urbana como industrial, lodos de depuradora, fracción orgánica de residuos urbanos, es decir, lo que idealmente serían los residuos que irían en un contenedor marrón, restos de comida, restos de poda, etcétera. Subproductos biológicos, que corresponderían, por ejemplo, a residuos de un matadero, estiércol y, por último, digestato. Digestato, esta materia prima secundaria, sería la materia orgánica resultante de un proceso de digestión anaerobia, ¿no? Durante este proceso de identificación se encontraron en total 48 cadenas de valor de producción de fertilizantes alternativos. Como segundo paso, creamos una base de datos para todas las cadenas de valor que identificamos. ¿Qué se incluye en esta base de datos? Pues se incluyen datos de producción, datos de distribución y comercio, datos de almacenaje. Estos productos, es decir, es una base de datos muy completa y que se realizó para las 48 cadenas de valor que identificamos. Esta base de datos es pública y podéis consultarla en este QR que podéis ver en la pantalla o directamente en la web del proyecto. Como tercer paso, se realizó una metodología para descartar rápidamente todas aquellas cadenas de valor pues, que no estaban debidamente caracterizadas, es decir, que no teníamos datos suficientes o que veíamos que no eran viables tanto para su industrialización como para su aplicación por diversos problemas.
Y mediante estos 6 criterios que podéis ver en la pantalla, se evaluaron cada una de las cadenas de valor que identificamos en el primer paso, ¿no? Los fertilizantes debían cumplir unos requisitos mínimos que establecimos para pasar a la siguiente fase de evaluación. Por ejemplo, si un fertilizante tiene un bajo contenido de nutrientes, una alta toxicidad, baja viabilidad técnica, pues estos fertilizantes serían descartados. Entonces, si alguno de estos requisitos que nosotros planteamos en este paso no se cumple, la cadena de valor es directamente descartada. Tras esta evaluación, de las 48 cadenas de valor que comentábamos anteriormente que habíamos identificado, se detectaron 30 como prometedoras y 18 de ellas fueron descartadas. Entonces, en el cuarto y último paso de la selección de los fertilizantes, se realizó una evaluación mediante puntuación de 10 importantes criterios, como son: ¿es la materia prima secundaria abundante? ¿Tenemos suficientes referencias de la tecnología? ¿Hay una madurez de la producción a día de hoy? ¿El volumen previsto de producción es elevado? ¿Cómo es la comercialización de este fertilizante? ¿El tipo de transporte y el almacenamiento es fácil o hay alguna complicación que nos vaya a dificultar la comercialización de este fertilizante en ese sentido? Tenemos facilidad de aplicación en terrenos, es decir, tenemos ya la tecnología que nos puede aplicar estos fertilizantes en el propio terreno. ¿Hay posibilidad de uso de este fertilizante en producción orgánica? Y por último, contenido en nitrógeno. Este punto es muy importante porque, bueno, ya sabemos que en Europa hay distintas zonas zonas conocidas como vulnerables a nitrógeno, entonces, bueno, para poder aplicar fertilizantes en estas zonas también evaluamos el contenido en nitrógeno de cada uno de los fertilizantes. Entonces, aquí podéis ver un ejemplo del criterio 1. Nos preguntaríamos, ¿la materia prima secundaria es abundante? Pues comparando las distintas materias primas, la más abundante tendría una puntuación máxima de 5 puntos y la menor tendría una puntuación de 1 punto. Las intermedias pues se medirán con un porcentaje tomando como referencia la mayor abundancia. Y así pues con cada uno de los 10 criterios que planteamos en este paso. Y bueno, también remarcar que estos criterios se evaluaron siempre haciendo foco en los países de la Unión Europea. Entonces, como resumen de la metodología que llevamos a cabo para que podáis verlo todo junto, ¿no? Tenerlo un poco más claro. Primero, se identificaron los fertilizantes alternativos, con un total de 48 fertilizantes detectados. Posteriormente, se creó una base de datos para cada uno de ellos. Con esta base de datos se realizó el tercer paso, que sería un proceso de descarte de aquellas que no cumplían unos requisitos mínimos. Y por último, aquellas cadenas de valor que pasaron la etapa de descarte fueron evaluadas mediante un sistema de puntuación de distintos criterios relevantes. ¿Qué tenemos con esto? Pues tenemos un resultado de 7 cadenas de valor, con las 7 cadenas de valor con la mayor puntuación de cada una de las materias primas fueron las materias, o sea, los fertilizantes o las cadenas de valor resultantes de esta metodología, que son las seleccionadas como las más relevantes a nivel europeo, ¿no? Y bien, aquí podemos ver en esta slide cuáles fueron los resultados de esta metodología. Entonces, para el agua residual, tanto urbana como industrial, la astrubita fue el fertilizante alternativo con un mayor potencial. La astrubita es un mineral fosfatado y su producción a partir de residuos pues, está en auge desde hace algunos años. De ella nos comentará más en la próxima ponencia Carmen Biel. Y para los lodos de depuradora, que también bueno, está muy relacionado con el agua residual, pues el fertilizante que salió potenciado ha sido simplemente el propio lodo estabilizado. En el caso de la fracción orgánica de los residuos urbanos, pues el fertilizante alternativo con un mayor potencial sería el compost de bioresiduos procedentes tanto de residuos alimentarios como de residuos agrarios. También el compost ha sido el fertilizante con mayor potencial para el estiércol. En este caso sería un compost de estiércol con mezcla de sustrato de hongos, por eso pusimos ahí compost de champiñón, que es llamado champost en muchos países. Y bueno, a continuación también tenemos una ponencia de Rafaela Cáceres que os comentará pues, más sobre el compost y su uso actual, ¿no?
En el caso de los subproductos biológicos, pues tenemos la harina de pluma, como fertilizante que que ha alcanzado una mayor puntuación. Esta harina se obtendría a partir de la hidrólisis de la pluma de distintas aves. Y por último tendríamos, a partir del digestato, la fracción sólida del digestato, es decir, el fertilizante se obtiene al reducir la humedad mediante secado del propio digestato. Y bueno, hasta aquí los en el paquete de trabajo 1 del proyecto de Fairplay. Aquí podéis ver una foto del consorcio del proyecto, al que me gustaría agradecer desde aquí todo el trabajo que hay detrás de estos primeros resultados y que, por supuesto, agradeceros también a vosotros vuestra atención y nada, quedo a vuestra disposición al final del webinar para resolver cualquier duda o pregunta que os pudiese surgir. Muchas gracias, Tamara, por la participación. Comentar que, bueno, ahora que tenemos estas cadenas seleccionadas, vamos a pasar a hacer la evaluación ambiental, social y la viabilidad tecnoeconómica de ellas para justamente en el próximo webinar poder presentarle esos resultados y que realmente se puedan contrastar con números los beneficios que tienen estos fertilizantes. Entonces, ahora le vamos a ceder la palabra a Carmen Biel, que es investigadora en IRTA, y que nos va a comentar el potencial que tiene la estrubita, que como vieron fue una de las cadenas seleccionadas, como fertilizante alternativo. Le cedo la palabra a Carmen, y ella va a pasar a compartir su pantalla en un minuto. Gracias. Buenos días. ¿Se ve mi presentación? Sí, Carmen, se ve. Vale, muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos a participar en este webinar, que pienso que es muy interesante, la idea del proyecto y de valorizar todo el trabajo que se ha hecho en otros proyectos. Como veis en el título, lo que vamos a explicar es el potencial de la estrubita como fertilizante alternativo. Lo presento yo, pero hay otros investigadores del IRTA que también participaron. El trabajo que os voy a presentar se enmarca dentro del proyecto Life Enrich, que el objetivo de este proyecto era mejorar la recuperación de nitrógeno y de fósforo en plantas de depuración urbana e integrarlo en la cadena de valor. Era un proyecto que coordinó Zetaqua, participó la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Cataluña, Aguas de Murcia, Aguas Segarra-Garrigues y el IRTA. Como pone el título, lo que se pretende es integrar la cadena de valor. Entonces, como veis, el objetivo era recuperar, voy a ver si puedo poner el cursor, era recuperar nutrientes de las plantas de depuración, como puede ser el fósforo y el nitrógeno, que dentro de la planta de depuración ya, sobre todo el fósforo, pues tiene una problemática de precipitación en las tuberías, pues intentar recuperar este fósforo y este potasio y utilizarlo en agricultura. Para poder también paliar dos efectos. Uno, intentar reducir el coste de producir los abonos nitrogenados y también intentar no ser tan dependientes de las extracciones de fósforo de fósforo mineral. Las tecnologías que se utilizaron fueron la recuperación de estrubita a través de un cristalizador y después recuperar el nitrógeno a partir de ultrafiltración y el paso entre ceolitas y un stripping. ¿Vale? Entonces, concretamente, el trabajo que nosotros, IRTA, participó fue en la cadena final de todo este proyecto. Ver cómo validar que estos nutrientes recuperados en la planta, en la planta de depuración urbana, puede utilizarse en cultivos. Nosotros nos enfocamos en la fertirrigación, porque la estrubita ya cuando empezamos con el proyecto en el 2017, ya se
ya se había utilizado como un abono de liberación lenta aplicado en cultivos extensivos, y nosotros nuestra aportación fue ver cómo se podría utilizar en fertilización. ¿Vale? Entonces, el objetivo, ¿no?, es probar esta estrubita, pero también las sales de nitrato de amonio, ¿no?, como abonos solubles. Entonces, también nuestra idea es ver cómo se podían formular estas soluciones nutritivas para intentar, ¿no?, llevar una buena gestión del sistema de fertilización, tanto en cultivo en suelo como en sustrato y en diferentes especies hortícolas. Los ensayos se realizaron en el IRTA de Cabrils, que, si veis, está situado muy cerquita de Barcelona. Se realizaron 2 rotaciones de cultivos hortícolas. Siempre se hicieron los ensayos en invernadero, porque también así queríamos controlar muy bien todas las condiciones, que no nos afectara la lluvia, el lavado de lluvia. Entonces, por eso lo hicimos en condiciones controladas y con un sistema de riego mediante fertilización. Los 2 sustratos que utilizamos sería perlita, sacos de cultivo donde poníamos 3 plantas con perlita y después un cultivo en suelo. Lo que queríamos es ver, ¿no?, cómo se comportaba este tipo de fertilizante en los 2 sistemas. Lo que hacíamos era utilizar tanto la estrubita como las sales de amonio como materias primeras en el cálculo de la solución nutritiva. O sea, todas las necesidades de fósforo que tenían las plantas las aportábamos a través de la estrubita. Y las necesidades de nitrato, de nitrógeno y de nitrato también lo aportamos en ese tratamiento a partir de la sal de amonio recuperada. Aquí veis un resumen de las diferentes aportaciones, ¿no? Calculamos la solución nutritiva y entonces aplicábamos el riego. Las especies que cultivamos fueron tomate, coliflor y lechuga. En medio de todo, lo que hicimos fue caracterizar la sal precipitada, porque en el momento en que, como he comentado antes, en el momento en que pedimos el proyecto, la estrubita aún no estaba autorizado como fertilizante. Al final del proyecto, en julio del 2022, ya se podía aplicar. Pero bueno, había que cumplir una serie de parámetros para poderse considerar como un material componente de otros fertilizantes. Entonces, aquí veis el valor de regulación de los diferentes parámetros, sobre todo el contenido de fósforo, el carbono orgánico y las impurezas y los metales pesados. Entonces, en las diferentes lotes de estrubita que nosotros utilizamos en nuestros ensayos, pues cumplía estos parámetros. O sea, que ya de partida pues ya vimos que ya se podía aplicar. Entonces, dentro de los ensayos que hicimos en invernadero, tanto en suelo como en perlita, ¿no?, registrábamos los parámetros ambientales, el agua que aportábamos y lo que drenaba, los macronutrientes tanto en la solución nutritiva como en el drenaje, muestras de suelo, muestras de frutos, la productividad. Sobre todo lo que queríamos ver es si realmente tenía un efecto, ¿no?, utilizar este tipo de fertilizantes tenía un efecto en la productividad y en la calidad de los frutos. Y otro parámetro que también nos interesó medir es si tenía algún efecto en las emisiones de gases de efecto invernadero y también en la microbiología del suelo. Esta parte de la microbiología lo pensamos que era importante ver, ¿no?, que si no utilizamos un nutriente que venía de todo un proceso de depuración de aguas residuales, y en el producto podría haber algún, como hemos visto, no había patógenos, pero queríamos ver cómo evolucionaba la microbiología. Aquí, como resumen, nos hemos puesto una gráfica de los resultados que obtuvimos en la rotación de cultivos que hicimos en suelo, de col, de lechuga y de tomate. Y entonces lo que vimos es que no hubo diferencias significativas entre tratamientos.
no tanto en la producción como en la calidad y como en la absorción de los nutrientes. Lo único que vimos fue en el 2019 que la variedad de tomate que utilizamos era sensible al amonio y sí que hubo una reducción significativa, pero entre utilizar Estrovita y el control pues no hubo diferencias. Por tanto, es un buen resultado. A nivel de lixiviar, de aportes de nutrientes aportados y ver qué porcentaje se lixiviaba, pues tampoco hubo diferencias. Una de las cosas que nos antes era si la Estrovita, como era una sal, si se disolvería bien en la solución. Entonces vimos que sí, que se disolvía y que por tanto era fácilmente absorbible por la planta. Y lo que vimos, pues, que hubo poca lixiviación de amonio y entonces, pues, que vemos que se puede aportar fácilmente. Y otra de las cosas que vimos es que, bueno, que eso es más de gestión de los nutrientes, que la solución nutritiva la tenemos que reformular en función del estado fenológico del cultivo. Entonces, como último resultado que os queríamos enseñar es ver, ¿no?, lo que os he comentado de intentar estudiar qué pasa con la diversidad bacteriana, tanto de la perlita como en el suelo, y lo que vimos es que los tratamientos no tuvieron ningún efecto en la diversidad del suelo, tanto en cultivo en perlita como en cultivo el suelo. Aquí sí lo que vemos es que en el suelo inicial sí que había poca diversidad y después aumentó, pero esto es gracias a que aportamos agua y nutrientes, pero que entre tratamientos no hubo diferencias. Por tanto, la conclusión final de nuestra aportación a este proyecto fue que se podía utilizar estos nutrientes recuperados en las plantas de depuración y que pensamos que son una buena alternativa y segura tanto para los alimentos para los productos que se obtienen como para el medio ambiente, para el suelo. O sea que pensamos que es una buena aportación a la ciclorrealidad de los sistemas hortícolas. Y por mi parte ya está. No sé si he ido un poco rápido, pero... Ahora sí creo que se me escucha. Disculpen, unos problemas técnicos de conexión. Muchas gracias, Carmen, por la presentación, muy interesante. Seguro que al final van a haber preguntas. Ahora le damos el paso a Rafaela Cáceres, que también es investigadora en IRTA y que nos va a hablar sobre el compostaje y cómo puede orientarse a la obtención de diferentes productos para su uso en horticultura. Rafaela, cuando quieras puedes compartir pantalla. Muchas gracias, Tamara. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. También me uno a lo que decía Karma de la significación del proyecto Fair Play. ¿Veis mi pantalla? Sí, pero tienes que ponerla en presentación. Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Vale. Sí. Pues me uno a apreciar mucho pues este proyecto Fair Play que pone blanco sobre negro pues el tema de fertilizantes y cómo abordar y cómo centrarnos en lo que es importante, ¿no? Yo voy a hacer una aportación intentando convenceros de cómo el compostaje se puede orientar para obtener diferentes tipos de producto. Y lo he dividido en 3 partes. Primero, ¿por qué compostar? Segundo, hablaremos de compostaje en sí, no mucho, pero un poquito sí. Y después nos centraremos en esta obtención de productos para proteger los suelos en horticultura. ¿Por qué compostar? Es muy importante tomar la centralidad en el tema de suelos, aunque hablemos de fertilizantes, el objetivo final es el suelo o va a mediar muchas cosas. Esto es una imagen de un suelo, pues bueno,
una porción de suelo, un suelo simulado, ¿no? A la izquierda en Polonia. Y bueno, sabemos que el suelo tiene una estructura y en la primera capa, pues es donde, o las primeras capas, es donde se realiza pues mucha parte de los procesos en horticultura que van a nutrir la planta. Pero el suelo es más complejo que solo las primeras capas superficiales y es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el suelo y hay que tener en cuenta que en sistemas naturales el carbono, que no es un fertilizante pero que es necesario para el suelo, pues circula, ¿vale? O sea, conocemos que la producción de biomasa, incluso los cadáveres de animales, etcétera, pues pasan a descomponerse en el suelo y pues esto genera CO2 y por una parte se queda. Es un ciclo complejo. Ahora mismo estamos como sociedad centrados en el CO2 y cómo combatir este cambio climático y tenemos que tener en cuenta también que una parte muy importante del CO2 también se queda retenido en forma de bicarbonatos en el mar, aparte de otros. Esta forma de carbono inorgánico se queda en el mar. Entonces, en sistemas naturales, pues sabemos pues, que hay una recirculación de nutrientes en el suelo y también pues carbono. En bosques, estos son dos ejemplos, bosque mediterráneo a la izquierda, un bosque en Polonia, con climas diferentes y seguro que los suelos tienen propiedades diferentes, pero aquí pues en las capas superiores del suelo pues hay una gran riqueza de microorganismos, de vida y hay nutrientes que pueden nutrir pues, la producción de estos bosques. En sistemas agrícolas debe pasar lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que esto lo tenemos que forzar. Lo tenemos que forzar porque hay una extracción de nutrientes, ¿vale? Y entonces también tenemos que conservar las propiedades de los suelos como si fuese un bosque. En un bosque hay muy buena retención de agua, etcétera. Entonces, por eso es importante el compost, no solo por los nutrientes, sino también por el carbono que puede aportar. Es muy importante que esta circularidad, este reciclado de nutrientes, sea lo más próxima posible. Esto es evidente, para evitar costes de transporte energéticos que también influyen en el cambio climático. Por tanto, los suelos son fuente de vida. Se forman durante muchos años. Es un recurso que tenemos que proteger. Hay mucha diversidad de suelos y en la agricultura tenemos que caracterizar esos suelos antes de abonarlos. Tenemos que ver cuál es el objetivo de este abono. Puede ser para incrementar esa materia orgánica que nos falta, sobre todo en suelos mediterráneos. Puede ser que sea para aportar nutrientes, pero lo que sí es seguro es que cuando hacemos esta aportación de fertilizantes orgánicos, tenemos que evitar a toda costa su contaminación. Y por lo tanto, pues hay unos ciertos condicionantes en el uso de estos fertilizantes orgánicos que, bueno, que ya he visto que habéis usado pues, en el Fair Play, ¿no? Pues los criterios adecuados pues, para evitar esta contaminación. Segunda parte, compostaje. Ahora hablaré de materiales, del concepto en sí y el procedimiento. Mucha parte de esta información la podéis encontrar, aunque bueno, está en catalán, pero bueno, es una lengua románica, creo que se entenderá. Hace poco que hemos publicado una guía para el compostaje en granja de deyecciones ganaderas, pero que puede servir para otros tipos de compostaje así en general. Cambian un poco cuando cambian los materiales iniciales, cambia un poco ciertamente el compostaje, pero es una guía que puede servir. Está disponible en la web. Evidentemente partimos de materiales, como en cualquier proceso, digamos. No me gusta decir industrial porque el compostaje es un proceso basado en la natura, pero partimos de los materiales. Y tenemos que ver también, ¿por qué no?, antes de compostar, si podemos extraer algo antes de hacer este compostaje. Y pongo un ejemplo, pues los subproductos de la producción de aceite. Es conocido que las hojas de olivo, por ejemplo, tienen una utilidad medicinal para rebajar tensión arterial. Hay otros usos como la madera, energía. Y lo que es importante es tener en cuenta esta restitución del carbono en los suelos,
que el carbono se va mineralizando, el carbono orgánico que hay en el suelo se va mineralizando y pasando a CO2. Y nuestro objetivo es mantener este embornal de carbono en el suelo. Y por eso, para esta restitución, podemos transformar los subproductos a través de compostaje o digestión anaerobia. Si es digestión anaerobia, generará un digestato que también se puede compostar. Entonces, como decía antes, el compostaje es una solución basada en la naturaleza para subproductos sólidos, siempre orgánicos, han de ser básicamente orgánicos, y es un proceso que se basa, es un proceso que se da en condiciones aeróbicas, protagonizado por microorganismos y que se realiza en condiciones controladas y que da lugar pues, a una transformación, esta transformación que veis aquí de una fracción sólida en un compost, un producto más estable. Si pudiésemos resumir el compostaje en una fórmula química, sería esta que veis en pantalla. Es un proceso, hemos dicho, aeróbico, pero que necesita agua. Esto es un equilibrio a veces que es un poco difícil, pero transformamos un producto que es fresco en un producto más estable y se genera agua. Lo que pasa es que al final será un proceso deficitario en agua y tenemos que aportar. Y como veis, el carbono, una parte, se va a mineralizar, se forma CO2 y otros componentes, y además es un proceso exotérmico como resultado de la actividad de las bacterias y los microorganismos en general aeróbicos. Un aspecto muy importante es que partimos de unos materiales principales que son en general unos materiales que son muy húmedos, tienen alto contenido en nitrógenos, como por ejemplo de estos materiales son los estiércoles, la fracción sólida de los purines, la fracción orgánica de residuos municipales, los lodos podrían ser. Esto es por una parte, y por otra parte tenemos unos agentes estructurantes o bulking que nos ayudan en el proceso de compostaje, pero puede ir más allá de esto. Y sus características, las características de los materiales estructurantes son complementarias a los de los materiales principales. Y estos son ejemplos, materiales principales versus materiales estructurantes. Los estructurantes son básicamente residuos leñosos, o paja, etcétera, restos vegetales, de poda de árboles, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la adición de estructurantes, de materiales estructurantes, puede mejorar el compostaje, y no solo eso, sino que puede cambiar la composición del producto final. Esto sería el ejemplo de un compostaje de un material principal solo, ¿vale? Entonces, las partículas, normalmente los materiales principales son pequeñas, hay pocos poros entre estas partículas y es difícil que haya renovación del oxígeno necesario para el compostaje. Y se forman de esta manera unos gases que son indeseables y que pueden provocar problemas en las plantas. En cambio, cuando adicionamos un agente estructurante o agente bulking, creamos unos espacios entre estas partículas que ayudan a mejorar las condiciones en el compostaje. Entonces, lo que decía, aparte de condicionar el proceso, los materiales iniciales y su proporción y mezcla condicionarán el tipo de producto final. Si ponemos mucha madera, mucho material estructurante, esto nos proporcionará un producto ciertamente diferente, con un carbono más recalcitrante que se mantendrá más en el suelo. Bueno, sobre el procedimiento, lo que es la mezcla mecánica, el apilamiento que hace falta para el compostaje, su control, temperatura, humedad, oxígeno básicamente, y las acciones necesarias, que es la meditación y el volteo, y el control de todo mediante un registro, una libreta. Esto lo podéis ver pues, en esta guía que os decía. Al final pues, hay establecidas plantas de compostaje en todo el territorio. Esta es de Juncosa de las Garrigas. Y bueno, lo que se debería promover, pienso, es más, ¿no?, el compostaje descentralizado o de kilómetro cero, para intentar controlar más estas primeras materias, su calidad y, por lo tanto, la calidad del producto final.
Aquí tenéis un compostaje en granja de fracción sólida de purines de porcino a la izquierda, y a la derecha tenéis un compostaje en una explotación hortícola de restos hortícolas. Y os decía que en esta guía podéis encontrar información tanto de caracterización de productos, de los materiales iniciales, como el procedimiento de compostaje y, bueno, incluso pues experiencias que hay de compostaje en granja en Cataluña, temas de comercialización del compost, etc. Está disponible, como decía, en la web. Tenemos diversidad de compost, pero bueno, ¿los podemos producir más a la carta? Pues yo creo que ya hemos visto que un poco sí. ¿Veis este compost que tiene unos restos de madera? Que esto será carbono recalcitrante para el suelo, carbono de larga duración, podríamos decir. Sí que es verdad que por aquí, en Cataluña y supongo que en otros sitios, hay horticultores, hay algunos agricultores que aplican directamente los triturados vegetales sobre el suelo. Eso es una práctica de agricultura regenerativa que habría que ver en qué condiciones se puede hacer y qué efectos puede tener, sobre todo en los primeros años de cultivo. Otro uso de los materiales orgánicos, por tanto, otro objetivo del compostaje puede ser usar este producto, el compost, como sustrato, y puede ser que lo que queramos sea un fertilizante orgánico que sea rico en materia orgánica, pero también muchos nutrientes, etcétera. Y puede ser un compost más rico en carbono o puede ser un compost menos rico en carbono, que puede ser más rico en nitrógeno o en otros nutrientes. También decíamos el tema de la aplicación superficial. Aquí tenemos un ejemplo de unos experimentos que está haciendo Carme Ariel aquí en Cabriles, en que bueno, tenemos el cultivo y encima, ¿no?, pues del suelo pues se aplica una capa importante de restos vegetales sin compostar en principio, para ver sus efectos. Esto está en estudio y tenemos que ver cómo evoluciona. Lo que es verdad es que tenemos una disponibilidad de restos de poda o de los restos forestales en nuestros sitios, ¿no? Otro, el aspecto que os decía, ¿no?, el uso del compost como sustrato. Si queremos compostar para obtener un compost que hagamos servir en un tiesto, aquí ya veis, esto no es el suelo, entonces la planta no va a tener otros recursos que el sustrato, que este material, para desarrollarse. Por lo tanto, tiene que ser un producto de mucha calidad. Estos son ejemplos del uso de dónde se usa estos materiales, para el uso para la producción en contenedor de especies ornamentales o aromáticas y bueno, también en la producción de árboles. Y lo que es cierto es que el material que se usa mayoritariamente ahora mismo es la turba, y esto ahora mismo está en cuestión, bueno, hace tiempo que está en cuestión, porque la extracción de turba de este material es como si fuese una extracción del horizonte superficial de suelos, de muchos suelos que están en estas condiciones de encharcamiento en el norte de Europa, sobre todo, y Rusia. Y bueno, la extracción de estos materiales para el uso de la turba, del material superficial en horticultura, pues está cuestionada. No dejan de ser suelos, ¿vale? Esto no deja de ser suelos, y el objetivo, como decíamos antes, era el suelo, preservar los suelos. Nosotros hemos visto que los compost, no obstante, tienen unas características desfavorables para ser utilizados directamente como sustrato, en un 100%. Esto es bien conocido. Sobre todo hay un factor que juega, que es el pH. Este es un estudio que hicimos hace bastante tiempo sobre el pH, bueno, y otras propiedades de diferentes tipologías de compost que se producían en Cataluña. Y lo que habíamos desarrollado o habíamos buscado era, mediante el mismo proceso de compostaje, intentar pues condicionar las características finales en función de lo que entrábamos, pero también nos dimos cuenta que durante el compostaje se realiza un proceso que se llama nitrificación, si es un compostaje largo, y este comporta la disminución del pH del material.
lo cual nos conviene para el uso del compost como la turba, como sustitución a la turba, porque ya hemos dicho antes que los compost tienen un pH demasiado alto para ser utilizados en horticultura. Entonces, aquí en la gráfica de la izquierda, como veis, corresponden los 3 gráficos a diferentes tipos de compostaje, el mismo material, pero llegamos a tener un pH de 6, que es muy adecuado para usar este material como sustrato. Luego ahí puede haber otros condicionantes, pero hicimos una primera aproximación y esto lo hemos visto bastante que sucede en el compostaje largo y bajo algunas condiciones, claro, de estiércoles o de fracción sólida de estiércoles. Esto fue hace años y ciertamente ejecutamos un proyecto hace poquito que lo que queríamos hacer es indagar en este tema. Usar el compost a base de madera, en este caso, combinado con el uso de fertilizantes alternativos para el cultivo de lavanda. Hicimos un compostaje con crecientes dosis un compostaje de restos de biomasa de forestal con crecientes dosis de estiércol de caballo. Y al final utilizamos 2 de estos compost en un ensayo con lavanda enfrente del sustrato comercial, que es a base de turba. Aquí utilizamos la struvita que decía Karma como fertilizante, porque en este caso, cuando usamos el compost como sustrato, pues también tenemos que ver el tema de fertilización. Hemos dicho antes que no es posible a las raíces buscar en otro sitio que en el sustrato, pues para encontrar agua y nutrientes, ¿no? Por lo tanto, esto era importante. Entonces, realmente la turba, el material comercial, creció muy rápido. En segundo lugar, un segundo compost, ¿no? Con una cierta proporción de nitrógeno funcionó bien y en concreto utilizando struvita. Y cuando había una baja proporción de estiércol de caballo, pues esto no funcionaba bien. Entonces, hemos encontrado una fórmula más o menos que puede servir, sobre todo teniendo en cuenta que si utilizamos la turba fertilizada, ya preparada y que nos venía en este caso de Alemania, se le exhibió mucho nitrógeno. O sea que este sustrato, esta mezcla que estaba abonada, esta turba con otros materiales, no estaba realmente adaptada pues, a las condiciones de clima mediterráneo y esto se tiene que ajustar. Otra cosa que estamos haciendo con Karma es usar un compost nitrificado que a través del proyecto Life Agriclos hemos obtenido tanto a nivel piloto como a nivel de granja. O sea, esto fue un experimento en Alcarrás. Comprobamos que se podía obtener un compost similar en condiciones de gran escala y lo estamos utilizando en rotación de cultivos hortícolas en el mismo IRTA de Cabrils. Hemos obtenido resultados que estamos publicando en este caso fue una votación en un congreso del año pasado. Y bueno, acabo, creo que me he pasado un poco, lo siento. Y bueno, aquí unos proyectos que estamos ejecutando y los que hemos ejecutado recientemente. Y sobre todo, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rafaela. Me escuchan, ¿verdad? Para finalizar esta ronda de presentaciones, Marta Pérez, quien es responsable de sostenibilidad y biodiversidad en Aguar Agricultura, nos dará una perspectiva sobre el futuro de los fertilizantes circulares en agricultura. Marta, cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Vale, muchas gracias. Y en primer lugar, buenos días y supongo que ya se ve. Sí. Buenos días y gracias por contar conmigo e invitarme a este webinar sobre los fertilizantes circulares, ¿no? Que son de gran importancia. Yo voy a dar una visión más general del contexto del sector agrícola y también de la seguridad alimentaria, que son necesarios para entender qué es necesario para hacer una agricultura sostenible y qué papel juegan los fertilizantes circulares. Cuando hablamos de tendencias y retos del sector agroalimentario, agrícola, tenemos que
que tener en mente algunos datos, como que la población mundial está en continuo crecimiento. Esperamos que de aquí al 2050 haya 2.000 millones más de habitantes en el planeta. También esta población se está reubicando, tendiendo a ocupar más ciudades en lugar de zonas rurales, lo cual tiene un impacto directo sobre el sector agrícola, que está muy vinculado al mundo rural, ¿no? Además, estamos viendo que hay un aumento en el consumo de proteína animal, que también afecta directamente al sector agroalimentario y la demanda de cereales. Aproximadamente un 33% de la superficie agrícola se encuentra hoy en día degradada. A esto se le suma la pérdida de biodiversidad y polinizadores naturales que son necesarios para la producción agrícola. Y en 2050, debido al cambio climático, se prevé que la superficie disponible para la producción de alimentos se habrá reducido todavía más. Con todo esto, y para poder alimentar al planeta, necesitamos aumentar la productividad en un 50%. Según la FAO, la clave para este crecimiento agrícola sostenible radica en uso de la tecnología, innovación y prácticas agrícolas. El uso de la tecnología tiene que ser más eficiente, o sea, para hacer un uso más eficiente del suelo y de la mano de obra. En cuanto a la innovación, lo que la FAO nos está empujando es a innovar socialmente y en nuevos modelos de negocio, ayudar a que la eficiencia del uso de los insumos sea superior, conservar los recursos naturales y reducir la generación de residuos. Todo esto para mí suena a circularidad absoluta, por eso creía conveniente ponerlo también hoy aquí. En cuanto a las prácticas agrícolas, deben de ser de conservación de suelos y sobre todo de conservación de los recursos naturales. Y aquí el compostaje, la materia orgánica, como comentaba Rafi, tienen un papel fundamental. En cuanto hacia dónde va Europa, pues estaba muy alineado también con la visión de la FAO de una agricultura más sostenible, más verde, de ahí que se acordara, se firmara el Pacto Verde Europeo, que entre otros tiene la estrategia de la granja a la mesa, entre cuyos objetivos quería destacar el de reducir en un 50% la pérdida de nutrientes y reducir en un 20% el uso de fertilizantes. Esto se vehicula a través de políticas como la PAC, sobre todo la nueva política europea, la nueva PAC, y luego normas y leyes a nivel local, como puede ser el futuro nuevo Real Decreto de Nutrición Sostenible de los Suelos Agrarios. La Unión Europea también tiene una estrategia para promover, conservar y promover y mejorar la biodiversidad y está la Unión Europea trabajando en el papel que va a jugar el suelo agrícola en la captura del carbono y la compensación de emisiones. He querido incluir una mención a la nutrición vegetal porque cuando hablamos de valorización, los compañeros de CETACO habláis de valorización, de residuos, de lodos, etcétera, siempre se habla del nitrógeno y el fósforo, y era un poco para entender de dónde sale la necesidad del nitrógeno y el fósforo para la agricultura. Las plantas necesitan del sol, el agua y el aire para realizar la fotosíntesis, pero también necesitan de 15 elementos nutrientes para poder desarrollarse, crecer, formar hojas, raíces y producir alimento, ¿no? Producir una manzana, un grano de maíz o lo que sea. Los nutrientes se dividen en dos categorías, macro y micronutrientes. Los macronutrientes son los que se necesitan en mayores cantidades y estos son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, pero principalmente quería centrarme un momento en nitrógeno, fósforo y potasio porque son esenciales para la síntesis de aminoácidos, ácidos nucleicos y todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que tienen lugar en la planta, como la fotosíntesis, la respiración, los intercambios celulares, la formación de azúcares y proteínas, ¿no? El calcio y el magnesio también son fundamentales para la formación de paredes celulares y el magnesio es el componente principal de la clorofila. Los micronutrientes se necesitan en menores cantidades y estos son hierro, manganeso, boro, cobre, molibdeno, zinc, cloro, níquel y sodio. Sus deficiencias pueden ser
pueden tener muy graves consecuencias en la producción y la supervivencia de las plantas. Y si se encuentran en exceso, pueden dar lugar a toxicidades. De ahí que hay que ir con cuidado con algunos de los metales pesados. ¿Por qué abonamos? Bueno, se abona para suplir las necesidades que va a tener un cultivo para producir una cierta cantidad que es incapaz de tomar del aire y del suelo donde está creciendo esa planta. Por tanto, para saber cuánto abono se va a necesitar durante una campaña o un año, es necesario conocer las reservas que hay en el suelo, los restos del cultivo anterior, la cantidad de materia orgánica en el suelo, la producción estimada, el pH, bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Es muy variable, pero yo aquí lo que quería era, bueno, poner un ejemplo, ¿no? Estos son valores medios, porque como he dicho, depende de muchas cosas, pero para tener una idea de cuánto es necesario por año y por hectárea para tener una producción media, ¿vale? Aquí hay 4 cultivos, almendro, pistacho, naranjo y maíz. Como se ve, almendro, pistacho, por ejemplo, de nitrógeno, estaríamos en unas 60, 70 unidades fertilizantes, que quiere decir kilos de nitrógeno por hectárea y año, mientras que el naranjo necesita mucho más y el maíz, bueno, pues necesita aproximadamente 5 veces más que el almendro para producir una campaña en condiciones óptimas. Lo mismo, bueno, con el ejemplo del fósforo y el potasio. Bien, bueno, hemos visto los nutrientes que hacen falta y un poco una pequeña clasificación, ¿vale? Es muy genérica y teniendo en cuenta que esto es una presentación bastante corta. Así que solo he distinguido entre los fertilizantes tradicionales, inorgánicos y los orgánicos. Los inorgánicos o minerales son aquellos que proceden de la industria química o de yacimientos naturales. Una vez extraídos o sintetizados, se producen fertilizantes que pueden ser simples o compuestos, dependiendo de si solo tienen un componente o si tienen varios. O sea, puede ser un abonado nitrogenado únicamente, es un simple, o puede ser un abono NPK, que es un compuesto. También vienen en diferentes formatos, puede ser sólido, líquido, polvo mojable, bueno, de muchas formas. Los fertilizantes orgánicos son de origen animal o vegetal, como muy bien ha explicado Rafaela. Son procedentes de residuos, de lodos de EDA, residuos verdes, estiércoles, purines, etc. Pueden estar compostados o sin compostar y pueden incluir algún otro tipo de proceso como peletización, hidrólisis u otros procesos. Bien, como decía, el nitrógeno es de síntesis química. Bueno, aquí estamos hablando de los fertilizantes minerales. El nitrógeno procede de la industria química, de un proceso que se llama Haber-Bosch, que consiste en tomar el nitrógeno del aire y someterlo a altas presiones y temperatura para obtener amonio. Este proceso depende altamente de la energía. En 2021, los mayores exportadores de abonos nitrogenados fueron Rusia, China, Arabia Saudí, Egipto y algunos países europeos. En cuanto al fósforo y el potasio, como bien se ha mencionado antes, proceden de yacimientos, son recursos limitados, hay los que hay en el planeta. Y bueno, en el caso del fósforo procede de China, Israel, Marruecos y Egipto principalmente, y en caso del potasio, casi el 40% en 2021 venía de Canadá, o sea, se exportaba desde Canadá, y Bielorrusia y Rusia juntos tuvieron el otro 40% de la potasa global exportada. ¿Por qué es importante, quería reflejar esto? Bueno, es importante saber de dónde vienen los fertilizantes minerales para poder entender cuáles son las consecuencias de los conflictos internacionales y la política, ¿no? Como ha pasado con la guerra de Ucrania, la disponibilidad y el precio de los fertilizantes se ha visto muy afectado por estas sanciones sobre Rusia y Bielorrusia, que como hemos visto tienen el 40% de la potasa global.
las restricciones en el transporte y los métodos de pago, el precio de la energía también durante el año pasado hizo que en la Unión Europea se redujese en un 70% la producción de nitrógeno y China también limitó sus exportaciones. Lo que se vio como resultado en el mercado de estos fertilizantes de estos fertilizantes minerales es una subida aproximadamente 3 veces el precio y también problemas de disponibilidad. Hay algunos elementos como la urea que no solo se utilizan en la agricultura, sino también en la industria automotriz. Entonces, en la industria del automóvil, entonces también pues, hubo incluso competencia por ese producto. ¿La consecuencia cuál fue? Pues la reducción en la productividad. Se produjo menos alimento como consecuencia de una subida de los precios y poca disponibilidad, lo que llevó a algunos agricultores a utilizar menos fertilizantes de este tipo o cambiarlos por otros productos, lo cual en el caso de las materias orgánicas fue una oportunidad, hay que decirlo. En algunos casos hubo cambios de cultivo. Como hemos visto, el maíz es muy esquilmante, el maíz necesita de mucho nitrógeno, fósforo y potasio y algunos optaron por cultivar otras cosas, soja, alfalfa. ¿Qué pasó? Pues que hubo problemas en las cadenas de suministro agroalimentarias que dependían del maíz, como por ejemplo son los piensos, la fabricación de piensos, la ganadería, la industria cárnica al final se vio muy golpeada por esa escasez en el mercado de ciertos productos que venían tradicionalmente del maíz y los elevados precios. Esto junto con la subida de la energía que es necesaria en muchas granjas para ventilación y regulación térmica, pues llevó a que los precios de la carne subieran muchísimo y en algunos casos incluso pues, no saliera a cuenta la actividad en algunos casos. Por tanto, los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio son esenciales para producir alimento y también son materias primas cuyo precio y disponibilidad pueden variar dependiendo de los conflictos internacionales. No podía yo participar en un webinar sobre fertilizantes alternativos y circulares sin hablar de materia orgánica. Ahí Rafaela ha cubierto muchísimo, así que solo brevemente. La materia orgánica en el suelo es necesaria, da muchos beneficios, como es la estructura, la agregación y beneficios a la hora de retener agua en el suelo. También aporta biodiversidad y permite que haya esa vida en el suelo. La biodiversidad es fundamental y un 25% de esta biodiversidad está en el suelo, por tanto, tener una materia orgánica en el suelo la fomenta y es muy bueno. También participa en los ciclos de los nutrientes y aumenta la fertilidad del suelo. Esto es fundamental. Además, en sí, la materia orgánica, cuando la aportamos a un suelo, también es una fuente de nutrientes, como es el nitrógeno, el fósforo, el azufre incluso, y algunos otros y otros micronutrientes también. También actúa, bueno, esto ya lo acaba de comentar Rafaela, ¿no? Como sumidero y fuente de carbono en el suelo. La cantidad, por tanto, la cantidad de materia orgánica en el suelo se correlaciona con la fertilidad del mismo, tiene un papel muy importante en la mitigación del cambio climático y puede ayudar a recuperar suelos agregados. En España, ¿qué valores medios vemos en suelos agrícolas? Bueno, de un 0,7 a un 1,3 dependiendo del clima. Estos valores están por debajo del óptimo, que se suele recomendar que sea un mínimo de un 2% de materia orgánica en el suelo. El por qué estos valores son tan bajos viene de la intensificación de las prácticas agrícolas, que se han cambiado las prácticas, se ha dejado de aplicar tanta materia orgánica como fuente de nutrientes y durante muchos años se ha ido aplicando fertilización mineral exclusivamente sin tener tanto en cuenta la materia orgánica. Hay erosión y el clima también obviamente tiene un impacto muy importante. Los problemas que causa tener estos niveles de materia orgánica bajo pues son los contrarios, ¿no? Los beneficios que nos aporta la materia orgánica. Por tanto, la estructura puede romperse en un suelo,
no tiene capacidad de retención de agua, por tanto, el suelo es más vulnerable a la desertificación y la escasez hídrica, se pierde la fertilidad y se pierde la biodiversidad. Tradicionalmente, lo que se recomendaba para aumentar el porcentaje de materia orgánica en el suelo era aplicar estiércol, unas 80 toneladas de estiércol por hectárea para aumentar un 0,75% ese nivel, bueno, y venía con otros nutrientes, agua y otros factores limitantes, como se ha comentado antes, ¿no? Según la normativa, pues pueden ser restricciones en cuanto a zonas muy vulnerables, si ese estiércol no estaba correctamente compostado, pues daba lugar a otros problemas. La tendencia en el último año que hemos visto nosotros en campo es la de utilizar materia orgánica circular, además, con productos certificados. Esto quiere decir productos que vienen con su etiqueta, con sus nutrientes analizados, con el contenido en humedad, e incluso permiten ser utilizados en condiciones de producción ecológica. Vienen o pueden venir en formas que son muy fáciles de utilizar para los agricultores, como es en líquido, que se puede inyectar directamente en el sistema de fertilización, o peletizada. Estos productos durante el último año han resultado ser muy competitivos en cuanto a precio, sobre todo teniendo en cuenta cómo estaba el precio de los fertilizantes minerales. Por tanto, en algunos casos se ha sustituido totalmente la fertilización mineral por una orgánica de esta manera. Los suelos en el mundo están teniendo problemas de salud. La materia orgánica se puede utilizar para solucionar muchos problemas y desde luego frenar el avance de la desertificación y la degradación en muchas zonas. Ya para concluir, porque también creo que me he pasado un poco de mi tiempo, la agricultura del futuro será sostenible o no será, debe estar adaptada a las nuevas normativas y a las exigencias del mercado y, por supuesto, al cambio climático, y tiene que ser una agricultura resiliente. Y una agricultura resiliente necesita tener unos suelos saludables, biodiversidad, ser económicamente viable y que los insumos no dependan de mercados internacionales. Por tanto, los fertilizantes circulares nos dan una gran oportunidad porque hacen tic en todos estos requisitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y gracias a todos los ponentes. Creo que han sido muy interesantes las aportaciones. Y ahora sí abrimos el espacio de diálogo. Tenemos unos 5 minutos. Así que creo que hay una pregunta en el chat. José Antonio, que dice: ¿qué retos nos plantea la contaminación de los acuíferos con nitratos que sufrimos en muchos sitios de España? No sé si alguien quiere... Sí, a ver, yo puedo hacer alguna aportación. El tema de la contaminación por nitratos puede provenir de varias fuentes, de la agricultura mismo, del uso excesivo de fertilizantes minerales, o orgánicos también puede ser, pero sobre todo minerales, o también del uso excesivo de purines, etcétera, ¿no? Que tienen una alta carga de hidrógeno en forma amoniacal que después se nitrifica y pasa a nitratos. Entonces, evidentemente hay una definición de zonas vulnerables en toda España, creo, y en Cataluña tenemos unas ya muy identificadas que también focalizan el origen de esta contaminación, y esto pasa por reducir aportaciones de fertilizantes y ver sobre todo el nitrógeno cómo evoluciona, ¿no? O sea, ver que no podemos aplicar más amonio o nitrato del que está permitido. Entonces, para sistemas agrícolas en que se puedan recoger los lixiviados, sí que hay la posibilidad de reutilizar estas aguas, y si esta agua no se puede reutilizar, reintroducir en los sistemas intensivos
se puede depurar a través de humedales construidos. Nosotros ejecutamos un proyecto hace unos años que se llama Clean Leach, que lo que pretende es esta doble alternativa de, bueno, o recircular los lixiviados que se pueden recoger o también depurarlos. Pero en todo caso, esto tendría que pasar por la prevención, por no utilizar más fertilizantes o más abonos de los que el cultivo puede captar. Vale, luego tenemos una pregunta de María Remedios. ¿Qué aportación podéis hacer en relación al aporte de biofertilizantes en la conductividad eléctrica del sustrato? ¿Cuál es la potencial reducción de su biodisponibilidad en situaciones de alta salinidad? Aporte de biofertilizantes. Sí, esto, bueno, yo puedo responder algo, sí que es importante. Yo he hablado de pH, pero también no he hablado de salinidad de los sustratos. Por eso decíamos, porque no me ha dado tiempo, ¿no?, de partir siempre de productos basados en la madera, que tienen poco efecto de salinidad, pueden aportar poca salinidad. Y evidentemente tenemos que aportar nitrógeno para equilibrar el sustrato, pero cuanto menos salino sea el sustrato de entrada, mejor, y entonces aplicar el fertilizante justo para que el cultivo se pueda desarrollar bien. A veces, aunque tarde un poco más, ¿vale? Esto es un equilibrio y en nuestras condiciones mediterráneas, ciertamente, la salinidad pues, es un factor que condiciona, porque el cultivo va incorporando nitratos, todos los elementos que necesita, pero va dejando otros que, por ejemplo, biofertilizantes que tengan sodio y cloruros, va dejando estos dos elementos que no quiere, ¿eh? Entonces, habría que ver de dónde viene esta salinidad y detectar este origen y ver si se puede reducir pues, la dosificación de ese fertilizante orgánico. No sé si me he explicado. Creo que sí. Bueno, José Antonio también comentaba que él conoce el problema debido a las zonas de cerealísticas extensivas y que tratar y arrojar los lixiviados no se hace, pero seguramente sea clave. También María Remedios comenta que es peligrosa la competencia entre el sodio y el potasio, siendo más asociado a lo que tú comentabas, Rafi, sobre salinidad. Así que veo que la gente está muy interesada en esta discusión. No sé si tendríamos tiempo para pregunta más, creo. El tema de los cereales, al final, bueno, en este sentido, cuando a veces pueden haber algunas zonas de afloramiento, ¿no?, de estas aguas, de estos cuerpos de agua, o no. Si no hay estas zonas de afloramiento, hay que restringir claramente las aportaciones de fertilizantes. Y si no, Karma también ha trabajado en cómo, con agua de pozo, ¿no?, que está contaminada con nitratos, también se puede eliminar vía descentrificación, que es lo que se hace en humedales construidos, cómo se puede eliminar este nitrato. Pero tendría estas medidas de eliminación de nitratos es un coste. Bueno, es un coste. Es una medida que no se debería tomar. La medida inicial óptima es la prevención, es decir, ajustar las dosis de fertilización a lo que requiere el cultivo y a la normativa que hay, que para eso pues, se dictan estas normativas, ¿no? Perfecto. Pues la última pregunta que hace Martín, que es uno de los compañeros, y el coordinador del proyecto Fair Play, que creo que también, aprovechando que tenemos a Rafael, a Carmen y a Marta, pregunta cuáles ustedes entienden que son las principales barreras que perciben para el uso de fertilizantes circulares. Algo hemos comentado en la preparación de este webinar, de que hay un tema todavía social, de la aceptación y de este concepto de que los fertilizantes circulares no tienen los mismos rendimientos. Creo que Carmen demostró con lo que es el enrich y la estrubita que esto no es así siempre. Estoy indicando que palabra, pero bueno, cuanto más se adapten a las condiciones del suelo, los resultados finales van a ser los mejores.
No sé si quieren contestar algo más en esa línea a ustedes. Hombre, bueno, si contesto yo, una de las posibles barreras sería que a lo mejor entre lotes de producto, ¿no? de producción no hay uniformidad. Entonces, a la hora, ¿no? El agricultor lo que quiere es tener siempre el mismo contenido de nitrógeno, el mismo contenido de fósforo y de potasio. Entonces, claro, para ir bien, pues tendría que saber, ¿no? las características de cada lote. Entonces, yo creo que una de las barreras sería esta. Con los minerales tú siempre tienes la misma composición. Entonces, con estos pues hay que jugar, hay que jugar con estas incertidumbres. Sin duda, sin duda. También lo que comenta como segunda cuestión o cosa que pone sobre la mesa Martín, es principales líneas de I+D en fertilizantes circulares, ¿no? Sí, efectivamente, formular adecuadamente, ver cómo esto afecta, claro, cuanto más local se utilice y más experimentación haya cerca, más se podrá ajustar la dosis a las necesidades del cultivo. Esto, aparte del tema de la homogeneidad de la producción, ¿no? Que comentaba Karma. Y efectivamente, la evaluación de impactos ambientales. Esto es fundamental, ver cómo nosotros mismos en el uso de compost nitrificado queremos ver las propiedades que puede tener, pero también si puede causar un impacto, porque aparte de aplicar un compost nitrificado con nitratos, estamos aplicando también microorganismos que están incentivando esta nitrificación. Y cuando haya nitrógeno amoniacal disponible, lo van a transformar. Por tanto, nos falta mucho que aprender de cómo manejarlos. O sea, evidentemente, si tienes un producto químico, se va a liberar muy rápidamente, seguro. Pero también es verdad que hay algunos fertilizantes que se utilizan en horticultura, en viverismo, que se llaman fertilizantes de liberación controlada o lenta, que tampoco no lo son. Y son fertilizantes sintéticos, ¿no? Por lo menos en nuestras condiciones mediterráneas no son fertilizantes de liberación controlada, sino que se liberan cuando tienen temperatura y humedad muy altos, ¿no? Entonces, sí que realmente lo mismo que se hace I+D para otros productos, pues se tiene que hacer para este caso, para estos casos. Y yo pienso que sobre todo también, a veces las barreras es que no hacemos experimentos en los sitios donde se produce, o sea, a escala comercial. Y esto se debería hacer porque se puede optimizar el uso de estos productos cuando se haga conjuntamente con el horticultor, con el agricultor, que es un negocio. Entonces, él sabe también cómo manejar su cultivo. Él lo tiene todo a punto para manejar su cultivo, pero cuando se introduce un factor, un input nuevo, esto hay que ajustarlo. Entonces, es importante pues colaborar en ese sentido también con los productores. Yo estoy de acuerdo con Rafaela, es muy importante tener a los productores siempre en cuenta cuando se está hablando de nuevos productos o de sustituirles el producto que ellos siempre utilizan, ¿no? Entonces ahí pues el cómo se va a aplicar, qué formato, si se puede meter a través de la fertirrigación o si va a haber que filtrarlo antes de que entre porque pueda obturar, qué concentración es la homogeneidad, ¿no? Todos estos factores que estabais comentando y sobre todo el precio y la disponibilidad. Vamos a ser capaces de producir suficiente estruvita como para reemplazar un yacimiento. Esto también es importante. Tenemos una última pregunta, porque ya estamos un poquito pasados de tiempo, que comentan si hay algún organismo o profesionales que controlan la correcta aportación, porque comentan que, claro, que hay leyes que nos limitan en qué es lo que debe tener ese fertilizante al aplicar, pero bueno, después en la práctica eso pregunta un poco de si hay sanciones y un poco cómo se controla. Que creo que como muchas cosas con respecto a la legislación, ¿no? Muchos abogados siempre dicen, la legislación está, lo que no está es enforzarla y hacerlo. Y creo que con el tema de fertilizantes, si no me equivoco, también pasa un poco lo mismo. Una vez que sale de la planta de producción se pierde un poco el hilo, ¿no?
Bueno, aquí brevemente, yo creo que a lo mejor los que estén más metidos en la industria de los fertilizantes lo sabrán mejor, pero sí que hay un proyecto de Real Decreto que mentiría si diría en qué estado está, pero que la idea es que sí que se haga un balance completo de todos los nutrientes que se han aplicado, ya procedentes de materia orgánica o de los distintos productos que se han ido aplicando durante una campaña, y también establecer cuál va a ser las necesidades para esa campaña, ¿no? Yo, por lo que sé, en el tema de deyecciones ganaderas aquí en Cataluña sí que hay un control sobre las aplicaciones de fertilizantes que se deben hacer, incluso un control pues, que últimamente pues, se ha incrementado, porque lo que sí que se detecta es el tema de zonas vulnerables y estas zonas vulnerables no van disminuyendo en superficie, ¿no? Entonces sí que me consta que hay controles por parte de la Agencia Catalana del Agua, pero claro, controlas al final de todo, ¿no? O sea, cuando ya el impacto está hecho, y entonces lo que sí que en nuevos decretos lo que se está intentando es controlar más esas entradas, esas aplicaciones de fertilizantes en estas zonas vulnerables y que sean las cantidades que están fijadas por la ley. Sí, en teoría los agricultores tienen que llevar un cuaderno de explotación, y entonces en ese cuaderno tienen que tener la planificación del abonado, y en teoría, en el caso de Cataluña, la Generalitat de Cataluña hace controles para que realmente se cumpla, y entonces hacen análisis de suelo, pues parece que es cada 4 años o así. Tienen que hacer, entonces si no cumplen, pues no, si superan los límites, pues pueden tener sanciones. Vale, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar por cerrado este webinar. Agradecer de nuevo a los ponentes, que fueron muy interesantes los temas que plantearon, y agradecer a todos los que se conectaron, y invitarlos, por favor, a entrar a la página del Fairplay, fairplay.eu, para que se suscriban a nuestro newsletter, porque como comentábamos, nos interesa muchísimo conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas o cuáles son las barreras que ustedes ven para poder adaptar y poder utilizar estos fertilizantes. Y dentro de lo que es el marco del proyecto hacemos varios workshops y eventos que tienen que ver con co-creación y con recoger un poco la información también de los usuarios finales, de los productores. Entonces los invitamos a que se unan a nosotros y bueno, esperemos que entre todos podamos ayudar, ¿no?, a cumplir estos objetivos y tener una agricultura más circular. Así que con eso, agradecerlos a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias, adiós. Adiós. Muchas gracias.